Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 10 de la materia Historia y Prospectiva de la Ingeniería. Mi nombre es Ingeniero José Rueda y los voy a acompañar en esta cápsula. Muy bien, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a hablar de la genética. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia, el proceso por el cual los rasgos y la información biológica se transmite de una generación a la siguiente a través de los genes. Estos genes están formados por cadenas de ADN que contienen las instrucciones para construir y mantener un organismo. Además, que determinan las características como el color de sus ojos, la altura y la predisposición a ciertas enfermedades. La genética es una de las ramas más interesantes de la biología, pues se encarga de estudiar qué es lo que nos caracteriza, ¿verdad? ¿Qué es lo que da las instrucciones para que cada ser vivo tenga las constituciones y cualidades que tiene? La genética trae un código que establece la manera en la que va a ocurrir el crecimiento, el desarrollo, ¿verdad? ¿Cuál es el destino final o el destino genético de esa persona? En otras palabras, la genética es una serie de instrucciones que se encuentran en todas las células de nuestro organismo y que nos permiten desarrollarnos al punto en el que estén predispuestas a estarlo. Cabe señalar que la genética es una fuerza poderosa que orienta, ¿verdad? Orienta las acciones biológicas. Si bien como seres vivos las condiciones van a ayudar a que se desarrollen o no ciertas características, en general la genética va a ofrecer esa ayuda, ¿verdad? Para entender cómo funciona el desarrollo de esos seres vivos. Cuando nos referimos a seres vivos, estamos hablando que la genética no solo tiene que ver con la salud humana, sino también con salud de otros organismos vivos, como el caso de los animales, ¿verdad? Como el caso de los insectos, como el caso de las plantas. En este caso en particular, las aplicaciones industriales de la genética se enfocan en utilizar conocimientos y técnicas genéticas para mejorar procesos, productos y eficientar diferentes temas industriales. Estas aplicaciones se encuentran principalmente en los sectores como biotecnología, agricultura, alimentos, farmacéutica y el sector energético. A continuación, vamos a revisar algunas de las más relevantes. Hablando de la industria alimenticia, en este campo se utilizan técnicas de ingeniería genética en microorganismos, en clonación de genes y en selección asistida por marcadores. Esta permite obtener enzimas industriales como la amilasa, la proteasa y la lactasa, que mejoran procesos en panificación, elaboración de quesos y producción de lácteos sin lactosa. También se han optimizado levaduras y bacterias para fermentaciones más eficientes en cerveza, vino y pan, además del yogur. Y hay que entender que también de alguna manera tiene que ver con el cultivo de los alimentos transgénicos, ¿verdad? Que ofrecen resistencias a plagas, herbicidas y condiciones adversas, lo que asegura una mayor productividad y reducción de pérdidas. En general, las aplicaciones de la genética en eh, el campo alimenticio tienen que ver con la generación o más bien tienen que relacionarse directamente a momentos en los procesos industriales en donde la materia viva hace un trabajo importante. En el caso de la industria alimenticia, yo creería que el más importante avance de los últimos siglos ha sido el tema de los productos deslactosados, ¿verdad? Esa bacteria que hace que sean deslactosados. Lo que se hizo para lograr esto, para lograr este hito, pues fue muy simple, fue separar, bueno, simple de entender, de ejecutar una historia diferente, ¿verdad? Pero fue identificar en la cadena o en el código del ADN cuál era el responsable, ¿verdad?, de procesar esa parte de los azúcares, en el caso de las bacterias que lo hacían. Y por medio de ese procesamiento se logró separar ese gen y hacer que
pudiera producir los alimentos que son deslactosados. Tiene principal importancia en todo aquello que lleva fermentación o que lleva un proceso que le podríamos llamar curado, puesto que aquí mencionan la industria sobre todo de los lácteos, ¿verdad? Como los yogures, pero también tiene una amplia aplicación en el procesamiento de cárnicos. En el caso de la industria farmacéutica y la medicina, pues la medicina moderna, como ya vimos, se va beneficiado ampliamente de las aplicaciones tecnológicas. En el caso particular de la genética, mediante técnicas como el ADN recombinante. En este caso, el cultivo celular y la edición genética juegan un papel importante, ¿verdad? La genética ha ayudado no solo a la generación de las vacunas, sino también a la creación de antídotos, ¿verdad? De antídotos, por ejemplo, para venenos. Gracias a las aplicaciones de los organismos modificados, se han producido avances como insulina humana recombinante con bacterias y se ha podido extraer, por ejemplo, insulina de otros animales, porque pues, al final el ser humano es un animal, ¿verdad? Parte del reino animal. Y bueno, se ha extraído sustancias de insulina de otros animales para aplicarse en el humano. Es importante entender que las tecnologías aplicadas a la genética o la industrialización de los procesos genéticos es bastante importante, pues va a afectar en gran medida el desarrollo de ciertas técnicas. Y uno de los más importantes es el tema de la fertilidad. Las terapias de fertilidad para las mujeres, ¿verdad? O para los hombres también, en los casos de baja producción espérmica, están basados en técnicas de modificaciones genéticas. Incluso hoy día se puede hacer una planificación médica sobre lo que nosotros esperamos de los bebés, sobre todo en el tema de la inseminación artificial. ¿En qué sentido? Bueno, que los podemos proteger, ¿verdad? Que los podemos proteger de ciertas enfermedades. También eh, creería que una de las aplicaciones más importantes es lo que conocemos como la prueba la prueba de predisposición genética, que es una prueba en la que se examinan las cadenas de ADN y se determina mediante el código cuáles son las enfermedades a las que la persona se encuentra más predispuesta. Ahora bien, hablemos de la industria ambiental y la energética. Uno de los grandes aportes de la genética es la bioremediación, que básicamente es utilizar bacterias para degradar agentes contaminantes como metales pesados o petróleo en ambientes dañados. También se emplean microorganismos y algas en la producción de biocombustibles como etanol, biodiesel e hidrógeno, esto por medio de los bioreactores, ¿verdad? Que representan una alternativa más limpia ante los combustibles fósiles. A esto se le suma el uso de biotecnología para reciclar residuos orgánicos y convertirlos en energía o fertilizantes. Y bueno, las aplicaciones ambientales sobre todo buscan de alguna manera hacer la degradación, ¿verdad?, de los agentes contaminantes y generar esa conservación medioambiental que nos permita hacer el desarrollo sustentable. Una de las aplicaciones más importantes de la genética es la creación de los degradantes de petróleo. Sin duda alguna, a nivel industrial, uno de los accidentes más catastróficos desde el punto de vista ambiental es el derrame de petróleo. Hoy día existen técnicas que se encuentran algunas ya implementadas a cierta escala y otras en investigación que involucran el uso de bacterias para degradar el petróleo a elementos más simples que puedan ser o recuperados o reabsorbidos por el medio ambiente, ¿verdad? Hablando de la agricultura, la genética aplicada a la agricultura se centra en el mejoramiento de cultivos mediante la transgénesis, hibridación y edición genética. Básicamente esto va a permitir desarrollar una mayor resistencia a plagas, virus, sequías y herbicidas, ¿verdad? Es decir, lo que hacen es que modifican el código genético de la especie, que en este caso, de especie viva, que en este caso es la planta, como el ejemplo que tienen en pantalla son los tomates, ¿verdad? De manera que el código queda reescrito para obtener los mayores beneficios. Y esto es algo que no solamente se ha aplicado con, digamos, alimentos, sino también se ha aplicado con flores de ornamento, ¿verdad? Para que resistan
por ejemplo, más el calor. O incluso se ha diseñado para evitar molestias cotidianas. Tal es el caso de el tema de la creación de limones sin semillas, ¿verdad? Un ejemplo claro, también vamos a encontrar en la agricultura que va destinada, por ejemplo, a un producto tan básico como son, por ejemplo, el maíz, es que se hace el maíz transgénico diseñado para tolerar ambientes adversos y aumentar el rendimiento, además de la resistencia a ciertas plagas. En el caso de la ganadería, la genética se aplica mediante la selección asistida por marcadores de inseminación artificial, clonación y edición genética. Estas herramientas permiten obtener animales con mejores características productivas como mayor producción de carne, leche o lana. Además, su desarrollo en animales hace que estos sean más resistentes a enfermedades y parásitos, lo que reduce su costo en tratamientos veterinarios y en el uso de antibióticos. También existen animales transgénicos capaces de producir proteínas de interés médico en la leche, lo que abre la puerta a posibilidades farmacogenómicas, ¿verdad? Creería que uno de los temas más importantes de la ganadería es el tema del reforzamiento de la línea genética. La genética es un indicador importante del rendimiento del rendimiento final que van a tener los animales en la producción de productos cárnicos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hablar de los bovinos, es decir, de las vacas. Existen razas de bovinos que son, digamos, son más aptos o menos aptos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos dividir básicamente en dos ramas, la europea y los cebuinos, ¿verdad? A estos animales. Los europeos, por ejemplo, toleran muy bien el frío, tienen una gran producción, una buena producción de leche, pero son muy susceptibles a el calor y también a ciertos parásitos que vienen con ellos, como el caso de las garrapatas. En cambio, los cebuinos son una línea, ¿verdad? Una línea dentro de los bovinos que son mucho más resistentes a los parásitos y se adapta muy bien a los ambientes cálidos. Sin embargo, no son tan buenos productores de leche. Para vencer el reto, ¿verdad?, de afrontar los climas, por ejemplo, hablemos de México, que tiene climas muy variados, o también, por ejemplo, Brasil o Colombia tienen climas muy variados y creería que tienen una gran diversidad de ecosistemas. Bueno, se busca combinar las razas de manera que las crías salgan con propiedades que les permitan afrontar de mejor manera los retos. Por ejemplo, no es raro encontrar razas como la Girolando, que es una combinación de la raza Gir, que es un cebuino, con la holandesa o Holstein, que es una raza europea, con la idea de que sean mejores productores de leche y también sean resistentes a los parásitos. Otro claro ejemplo es el uso de la genética para determinar la crianza responsable. Por ejemplo, existen muchos animales o muchas razas de bovinos que al nacer son muy grandes. Y si nosotros tenemos una raza de bovinos que es muy pequeña y metemos un becerro muy grande, aumenta la probabilidad de muerte de la madre, ¿verdad? Temas como estos son resueltos por ella. Sin embargo, creería que además de esto, la inseminación, digamos, la selección que se puede hacer con la información genética más técnicas de inseminación artificial, pues han servido para este desarrollo. Algo que a veces no se comenta, pero que es muy importante, es el tema del desarrollo de las tecnologías para la gonadotropina coriónica. En los protocolos de ganadería se utiliza generalmente la gonadotropina coriónica de las yeguas para hacer los protocolos de inseminación artificial. Sin embargo, este es un ejemplo de que también a partir de esta gonadotropina también se genera la que se utiliza, ¿verdad? Eh, las, en la que se utiliza en algunas terapias en humanos. Mismo caso pasa con la progesterona, ¿verdad? Que se utiliza en la labor de parto y que vienen de una aplicación directa de la ganadería. Además, otra aplicación importante es el tema de la separación de los anticuerpos. Para los que no lo sepan, los caballos son de los animales en los que primero se prueban los antídotos
¿Y por qué? Porque lo que se hace es que a ellos se les inyectan pequeñas dosis de veneno para que ellos vayan generando anticuerpos, ¿verdad? Y estos anticuerpos poco a poco se van haciendo más resistentes a los venenos, de manera que permitan desarrollar los antídotos, ¿verdad? En conclusión, la industria de la genética es fundamental porque va a permitir comprender y aprovechar los procesos biológicos para mejorar la eficiencia y la innovación, además de la sostenibilidad en distintos sectores. Su relevancia radica en que proporciona herramientas para enfrentar desafíos como la escasez de recursos, la necesidad de productos de mayor calidad y la búsqueda de soluciones más sostenibles. Además, impulsa el desarrollo científico y tecnológico, fortaleciendo la competitividad industrial y abriendo nuevas oportunidades para la economía y la sociedad en general. Muy bien, hasta aquí con esta cápsula, nos vemos en la siguiente.